El autorretrato como género comienza a desarrollarse a fines del siglo XV y llega a su máximo esplendor, podríamos decir, en el siglo XIX, inicio del siglo XX. ¿Qué es lo que pasa en la idea del artista que proclama para sí, como Durero, que ya no solo los ricos y poderosos pueden ser representados, que su rostro también puede ser objeto de arte? ¿Y qué tiene que ver la sombra en todo esto? Les doy la bienvenida a este primer video del año 2023 y hoy tenía ganas de compartir un trabajo un tanto distinto de mi parte. ¿Cuál es la propuesta? Tomar dos casos, uno del siglo XVII y otro del siglo XX, sobre los que hice una selección de tan solo 4 horas en total, y pensar la idea del autorretrato y pensar la idea de la sombra. La sombra en tanto recurso inherente a la pintura o a la imagen, si se quiere, en donde se ponen en juego tanto la visión como la representación. Para poder abordar estos casos y tratar de comprender las obras y qué es lo que proyectan esas obras y por qué se me ocurrió mezclarlas o relacionarlas, vamos a poner el punto de partida. La idea del autorretrato. En esencia, el autorretrato nace cuando el artista piensa que él también puede ser su propio modelo. Estamos hablando de obras en donde el modelo y el ejecutor de esa obra, el artista, son la misma persona. Yo sé que esto puede sonar muy obvio, pero no cualquier cosa es autorretrato. Podemos situar un poco el inicio del autorretrato a partir del Renacimiento, en donde el artista se acerca a su propia imagen por razones sociales, culturales, por supuesto, y también técnicas. En el plano de la técnica, ¿qué aparece en este momento? El óleo que con sus finas capas de veladuras permitía imitar prácticamente las carnaciones. El óleo, además, permite perfeccionar o desarrollar más ampliamente la técnica del claro-oscuro, luz y sombra. Justamente por esta característica de transparencia, la luz penetra a través de las capas de pintura y nos devuelve un algo. Quiero decir, si uno lo compara con el temple es opaco, ¿no? Todos alguna vez hicimos alguna pinturita con témpera y es completamente opaca, no pasa la luz por ahí. El óleo nos da muchas más posibilidades. Por otro lado, y creo que esto lo recuperé cuando hablamos de los autorretratos de Dureros, que les voy a dejar por acá linkeado el video. El espejo convexo, de muchísimo uso ya de por sí en el norte, en la pintura flamenca, en la pintura nórdica, y empieza a desarrollarse casi para unos pocos el espejo plano. Quiero decir, muy difícil representarse, si no, mirándose en un espejo de agua, complicado. Al menos para los parámetros renacentistas, quiero decir, ¿no? Luego, en el aspecto social y en el aspecto cultural, ya sabemos que en el Renacimiento empiezan a pasar cosas muy particulares. El humanismo, ¿no? El humanismo renacentista, este humanismo neoplatónico que apunta a que el hombre pase a ser el centro del universo, esta idea de antropocentrismo, a que el estudio del hombre sea importante, a que reflexionar sobre la actividad del hombre también sea importante. ¿Y qué creen? Resulta que los artistas son hombres. Aunque parece que algunos hayan salido no sé de dónde, la verdad, por su genialidad. Los artistas empiezan a relacionarse muy fuerte con el mundo intelectual, con el mundo científico, y comienzan a considerar su papel en la sociedad como un rol importante, como personas que hacen un aporte, como personas que no solo son meros ejecutores, cual artesanos, sino que tienen una labor también intelectual. Tienen una labor creativa. Es cosa mental, decía Leonardo, ¿no? Esto de la pintura. No solo comienzan a pensarse así, sino que empiezan a producir sobre estas ideas. Pensemos en Giorgio Vasari y las biografías, ¿no?, de los pintores, para que no se pierda su aporte, para que no se pierda su historia en esta tierra y lo que significó su paso por ella. Y no solo ellos mismos se retroalimentan, sino que por supuesto esto tiene un anclaje, es aceptado en la vida social y de repente los artistas empiezan a ser medio rockstars, ¿no? Como recupera Baxandall, ¿no? Ya en el contrato de una obra no solo se ponía qué tipo de color usar y qué materiales, sino que se pedía que estuviera la mano de Piero de la Francesca, no de cualquier otro. Y en el plano de la pintura y en el ámbito del retrato, ¿qué pasa? Que los pintores, tímidamente un poco, comienzan a incorporarse en obras, es decir,
empiezan a hacer autorretratos. ¿Por qué digo tímidamente? Porque no es que se chantaron ahí delante de un espejo, se pintaron como si nada y ya está, sino que inicialmente se incorporan dentro de cuadros de historia, por ejemplo. Ya sabemos que los cuadros de historia, como género, remiten a la mitología, a la religión o a la historia propiamente dicha. Y de repente, ¿cuál figurantes, no? Aparecen por ahí al fondo, mirándonos. Son como autorretratos ambientados. A partir de estos autorretratos como figurantes, es decir, como un personaje más dentro de un cuadro que tenía otra temática, bueno, se empiezan a generar nuevos subgéneros, si se quiere. En términos más experimentales, en términos más, a veces, ocultos o crípticos. Piensen en Jan van Eyck y el matrimonio Arnolfini, ¿no? Él a través del espejo. Piensen en un caso que mencionamos hace muy poquito hablando del gremio de San Lucas, Rogier van der Weyden, ¿no? En este caso, simulando ser alguien, posando para ser el San Lucas, pero ahí también hay un mensaje. Hasta que de esta modalidad de autorretrato delegado, de autorretrato más críptico, más oculto, bueno, llegamos a lo que nosotros hoy por hoy entenderíamos como un autorretrato, a lo que llamaríamos autorretrato autónomo, como si fuera un género, es decir, el tipo pintado, protagonista de la escena. Un retrato, pero de sí mismo. Ya para el siglo XVI, a ningún artista le tiembla el pulso en ser protagonista del propio retrato. Y yo me permito pensar que si el retrato de por sí es un género tremendamente exigente, porque lo tenemos al comitente ahí, ¿no? Y el comitente quiere verse reflejado, quiere sentirse que es él, pero además quiere sentir que es él en su proyección. Lindo, atractivo, poderoso, caritativo, depende de lo que quería transmitir. Imagínense lo fuerte que debe ser tener que enfrentarse a uno mismo, al espejo, retratarse y sentirse cómodo con eso. Lo que equivale a decir que el autorretrato es una acción reflexiva en donde modelo y artista tienen que identificarse. Y ahí se tiene que lograr en la elaboración, por ejemplo, del cuadro, una suerte de mixtura perfecta entre él mismo como objeto de arte y su rostro, su cuerpo, como un ser humano pensante y como un ser humano que se está exponiendo. Diría Picasso. Al principio, el autorretrato es un aprendizaje y luego se vuelve una representación. He aquí cómo me veo, he aquí cómo pienso que me vi. Ahora, el otro punto que mencioné cuando empecé este video tiene que ver no solo con el autorretrato, sino con la sombra. La sombra es la historia de la humanidad prácticamente y por tanto la historia de la pintura. Es más, deberíamos hacer un especial hablando de la sombra. Háganme saber si a partir de las cosas que voy a comentar ahora les parece una buena entrada. Sobre todo por su relación con la pintura y su parte mítica, ¿no? Me gusta la idea. Pero volvamos a lo nuestro. Cuando uno piensa en la sombra, tiene que vincularla necesariamente con un rastro efímero tal vez, con la memoria, con lo otro que se proyecta, con uno mismo que se proyecta. Y en esa relación, y acercándonos al ámbito de lo pictórico, tenemos que hablar de la sombra y la visión, por supuesto. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene relación con la luz, necesariamente tiene relación con el color y con el espacio. Y por más obvio que parezca todo, hay algo muy interesante en la sombra, y es que requiere de un cuerpo que proyecta algo inmaterial y que necesariamente nos da la pauta de la presencia o la ausencia de algo. Por lo tanto, la sombra no puede existir sin un cuerpo y sin la luz. ¿Eso significa que cualquier cosa que proyecte sombra es arte? No. En nuestro caso, nos remitimos a la sombra en tanto elemento plástico, también con proyección de sentido, por supuesto, simbólico, que es parte de una construcción artística, una construcción pictórica. Es decir, que hay un artista que pone una intención sobre un soporte para generar algo y se sirve, por lo tanto, de la sombra. Y con todo esto ya nos podemos acercar a los casos que les traje hoy, porque lo que vamos a estar mirando a través de estas obras es justamente la relación entre este aspecto formal de la sombra, de la luz, del color, y por otro lado, esta relación intelectual, creativa, que nos habla de un mensaje y que de alguna manera se relaciona
con el yo propio, porque estamos hablando del autorretrato. Entonces, lo que les propongo visualizar hoy es esa relación en dos momentos puntuales a lo largo de la historia del arte, en la que la sombra puede ser usada como un recurso formal, pero también como recurso de contenido simbólico. A tope empecé este año, ¿eh? No me digan que esto no es una alta producción. Rembrandt. En primera instancia, vamos a hablar de Rembrandt, el maestro del autorretrato. A ver, entre pinturas, grabados y dibujos, Rembrandt dejó prácticamente 100 autorretratos. Que es un caso de estudio muy interesante. Yo creo que les prometí que iba a hablar de ello en algún momento, pero merece un capítulo aparte, sin duda. Lo que me interesa de Rembrandt en esta instancia es pensar su primer autorretrato de 1629, la relación que se establece con distintas formas de autorrepresentarse. ¿Qué es lo que se cristaliza en este siglo XVII barroco, el siglo de oro holandés? ¿Y qué nos cuenta Rembrandt en esto? En el año 1629, Rembrandt era muy jovencito y hace este autorretrato. También lo pueden encontrar como autorretrato con gola o con golilla, que hoy por hoy está en Nuremberg. Nos encontramos aquí con un Rembrandt cara a cara, que nos está mirando y parece bastante seguro de sí mismo. Está autorretratado como un caballero. Vean ustedes que tiene, ¿no?, ese collar blindado de metal. Y tiene algo bastante especial. El conocido o famoso, en realidad, mechón de amor. Es decir, se nos presenta como un cortesano. Este mechón de amor era como una moda súper aristocrática del momento. Y vean ustedes que cae justamente sobre la sombra. A ver, Rembrandt no era de un linaje noble ni mucho menos, pero sí sabe cómo presentarse. Y es muy lindo este autorretrato porque si bien él había trabajado sobre su propia imagen antes, es el primero en el que uno detecta que él quiere proyectarse con seguridad sobre sí mismo. Y no solo a través de su mirada nos da seguridad, sino que él también nos plantea sus ambiciones sociales, el tipo de ropa, la postura. Entre 1629 y 1631 podemos decir que es cuando Rembrandt todavía está en Leiden, luego él irá a Ámsterdam. Hace unos cuantos autorretratos, de los cuales yo creo que este es muy representativo porque es característico como él, ¿no?, trata de afianzarse. Y por supuesto también le servía ampliamente para presentarse como un artista capaz de reflejar esto. Es decir, de entender al género humano, de poder captar y proyectar cuáles eran las ambiciones, cuáles eran los deseos, qué es lo que las personas querían decir de sí mismas. ¿Y por qué Rembrandt hace esto? Bueno, primero porque él se tiene que abrir camino, ¿no? Y por otro lado, porque de alguna manera quiere emular a ese Rubens que lo había logrado todo, hasta ser aristócrata. Y la parte mágica es que se sirve del claroscuro, de las influencias del caravallismo, para presentar un autorretrato rotundo. Por otro lado, Rembrandt tiene algo muy interesante, no solo en este autorretrato, pero sí lo podemos ver aquí en función de la vestimenta, de cómo se proyecta, que a veces, ¿no?, confunde. Rembrandt gustaba mucho disfrazarse, con lo cual a veces sus obras están a caballo entre un autorretrato, es decir, una persona identificada, él mismo, y un tronino, una imagen genérica, una imagen de estudio, una imagen de un personaje, de un otro genérico. Creo que dije genérico 2 veces como para que se entienda la idea, ¿no? Vulgar si quieren. Rembrandt aborda su autorretrato con una posición frontal. Vean ustedes cómo, en la medida en que dirige la mirada al espectador, su cara queda prácticamente dividida en dos. Su cuerpo y su cabeza son el centro, ¿no? Están anclados en la superficie pictórica, se imponen. Su parte izquierda queda sumergida en la sombra y proyecta su sombra sobre un fondo neutro, en donde prácticamente se confunden. Esa sombra, en ese sentido, es externa, por supuesto, porque él la proyecta, pero de alguna manera es un poco parte de él, porque se funde con el entorno. Hay algo interno en esa sombra. Quiero decir, se pliegan de alguna manera la figura
y el fondo. Luego, la mirada, la expresión, la posición de los labios. Qué retratista que era Rembrandt, por favor. La delicadeza de las formas y las carnaciones. Habla de una capacidad técnica y de una búsqueda enorme por representar. La luz y la sombra acá son todo lo que necesita Rembrandt para hablar de sí mismo categóricamente. Vemos plenamente una parte de él y la otra parte la podemos intuir. Ahora, lo que nos deja del lado de la intuición está fuertemente soportado con la expresividad que sí logramos ver, que nos revela la luz. Y es en este momento justamente de estos 2 años antes de que Rembrandt viaje y se traslade ya directamente a vivir a Ámsterdam, en donde él se retrata como 20 veces. El autorretrato pasa a ser, no diría una obsesión, pero un caso de estudio muy importante para él. Y si seleccioné esta obra de este periodo justamente es porque al ser tan joven y al tener una sombra tan marcada en su rostro, me pareció que nos podía dejarnos pensar en el Rembrandt que no solo es objeto de sí mismo, sino que se plantea también como un personaje dispuesto a intervenir en la vida social y cultural. Quiero decir, tenemos a un único protagonista que prácticamente está desdoblado. Y ese desdoblamiento nos llevaría a pensar en este Rembrandt que ficciona ser otros personajes, que se ficciona a sí mismo como integrante de otros relatos históricos. Algo que ya venía haciendo incluso desde más jovencito aún, como por ejemplo en esta escena de 1626, que se llama escena histórica. Acá estamos ante un retrato integrado. Él es un figurante dentro de esta historia. Y lo encontramos en el último plano, como un personaje secundario. Lo que me gusta mucho de esta obra es que, como ustedes vieron, se llama escena histórica. No se sabe de qué es, no se sabe cuál es el tema de esta obra al día de hoy. Me encanta la idea de traerlo aquí casi como una metáfora, ¿no? En donde el artista puede ser un figurante, puede ser un personaje más de cualquier escena histórica. Quiero decir, estamos ante una de las primeras obras realizadas por Rembrandt, ambiciosa por supuesto, con muchos personajes. Ya es el artista que se empieza a alejar, por supuesto, del taller de su maestro, aunque tenemos ciertos rastros de Pieter Latzmann, ¿no? En cuanto a la temática, se barajan distintos temas: la clemencia del emperador Tito, que liberó a 2 patricios que habían conspirado contra él, o la historia de Palamedes, ¿no? Este que fue acusado de traición y lapidado por Agamenón. O sea, ven ustedes, nada que ver una cosa con la otra, pero no se sabe. Vemos todavía este Rembrandt que, como decíamos, trae algunas cosas del taller, aunque empieza a poco a despegarse, mantiene todos estos fondos arquitectónicos muy anclados, ¿no? El Renacimiento italiano. Pero aquí pasa algo muy importante, y es que Rembrandt se destaca en esta obra por sobre todas las cosas, separándose de su maestro en el uso de la luz, lo cual hace que proyecte una sombra muy fuerte y le dé como más dramatismo a la imagen, más teatralidad. Por otro lado, es un joven Rembrandt, ¿no? Las figuras son un poco estáticas, falta un poco de, digamos, de dinamismo, de gracia. Y volviendo a la idea del autorretrato, ya encontramos a Rembrandt desde muy joven en esta modalidad, ¿no? De autorretrato delegado, siendo un figurante, siendo parte de una escena mitológica, es decir, una modalidad que podríamos llamar de autorretrato alegórico. Por cierto, muy típico en el siglo XVII y también XVIII. Y esto Rembrandt lo hará muchísimas veces, constantemente, incluso con obras muy criticadas, ¿no? Como el martirio de San Esteban, el descendimiento, la elevación de la cruz. Podemos pensar, a partir de este autorretrato de Rembrandt, no solo como una idea del aquí y el ahora, este soy yo, sino con una proyección de algo que hará a lo largo de su vida. Por algo se autorretrató muchísimas veces. Da la sensación de que Rembrandt parte y continúa desde un acto de orgullo, pensando también en su posteridad. En ese sentido es absolutamente moderno, ¿no? Está pensando en qué va a pasar con su futuro cuando él no esté. Por algo, creo que lo dije, es el gran maestro del autorretrato. Ahora, nos vamos al siglo XX. Cuando uno llega al siglo XX, sobre todo en las primeras décadas, el autorretrato prácticamente se desvanece como género. Las vanguardias no apostaban al autorretrato, poco y nada. Sí es cierto que se recupera un poco a través del expresionismo, en términos de expulsar
exhibir el tormento interior, la alienación social, la disconformidad con la historia, una historia violenta, una historia de guerras. Quiero decir, en este plano el autorretrato tiene como un sentido mucho más psicológico e incluso tiene un sentido de crítica social. Y si esto es así a partir del siglo XX, es porque con las vanguardias históricas, creo que lo hablamos cuando hicimos la entrada pertinente, se logra romper ya con las estructuras elementales del aspecto formal de la obra de arte. Ya la obra no tiene que estar subsumida a una, digamos, representación. Ya no necesariamente se tiene que respetar el uso del claroscuro, la profundidad, la perspectiva, todo aquello que había nacido con el Renacimiento, ¿no? Y que se potencia durante el Barroco. Vale decir, el siglo XX termina por desembarazarse de todo el academicismo, rompe todas las reglas y juega con eso. Motivo por el cual, ¿no? Bueno, empieza esta apertura entre la abstracción y la figuración. En este momento, entonces, el uso del autorretrato ya no solo va por proyectar hacia la vida pública las aspiraciones sociales o alguna cosa íntima de la vida, sino que es una exploración, es un vínculo para exorcizar quizás lo que uno tiene adentro. Ahora, ¿qué pasa? Finalizadas las vanguardias, históricas, podemos decir, 30, 40 y pico, nos vamos hacia mediados del siglo XX. Cambia el set de análisis, ¿no? El artista ya no está ahí para revelarnos cosas bellas, ni mucho menos. El artista está para provocar, para dejar del otro lado la búsqueda, la interpretación, el disfrute, etcétera, etcétera, ¿no? Como que le tira todo al espectador. Pero no deja de poner en esas obras una mirada, una crítica y una proyección de sí mismo. Y dentro del pop art encontramos, por ejemplo, el caso que les voy a traer hoy, que no es ni más ni menos que de Andy Warhol. Porque lo que quiero recuperar en este caso puntual es la intención reflexiva y comunicativa de la expresión que Warhol pone en la pintura, en la fotografía y en el grabado. No me voy a meter acá con una biográfica de Andy Warhol, ni mucho menos. Lo que sí voy a tirar es algunas pequeñas líneas que nos permitan llegar al autorretrato que les quiero presentar. Y también poner 2 o 3 líneas nada más sobre esto que nace en los años 50, que es el arte pop. El pop art no surge de la nada ni porque sí. Surge porque se opone al expresionismo abstracto, que era lo que pululaba en ese momento, ¿no? Ser artista era ser expresionista, abstracto. Lo que piensa el pop art es que el expresionismo abstracto es elitista, está cerrado sobre un determinado círculo social y recorta a su público expulsando a todo el resto. Entonces, ¿qué hace el pop art? Bueno, trata de conectar con ese gran público y trata de recuperar figurativamente la densidad de los objetos. Abstracción, figuración. Ahora, ¿en dónde busca todo esto? ¿Cómo conecta a la gran posible masa de público con el arte? A través de los objetos cotidianos. De hecho, Warhol decía que su arte no tenía que llamarse pop art, tenía que llamarse common art, es decir, arte común, arte vulgar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es elevar lo cotidiano a la categoría de obra de arte. En este sentido, no hace nada muy nuevo, quiero decir, el pop art es un gran deudor de las vanguardias históricas, de Duchamp, de este famoso ready-made, en cuanto a la serialización, en cuanto a la toma de objetos cotidianos para ser elevados. En ese sentido es un arte conceptual, es decir, no importa tanto el objeto, sino pensar a partir del objeto. Quiero decir, es un arte que nos presenta lo cotidiano, lo eleva y lo ironiza, lo que hacía Duchamp o Man Ray, pero ayornado a un determinado contexto histórico, que es el momento de la posguerra, el auge de la economía, sobre todo en Estados Unidos. Si bien el pop art tiene sus inicios en Inglaterra, bueno, no me voy a meter tanto en eso hoy, pero en esencia está en contacto con la producción en serie, las grandes fábricas, los grandes momentos de consumo, el auge y el alcance de los medios masivos, el mundo de las grandes estrellas, estos ídolos inalcanzables. Y en esa conexión, el artista busca su propia serialización y su propia
consagración. Y aprovecho y aclaro algo. Si me tomo un segundo para tratar de dar esta somera explicación del arte a mediados del siglo XX, es porque más allá de que nos guste o no, más allá de que sea un objeto de interés para nosotros o no, tenemos que poder comprenderlo en su sentido estético y en su razón de ser. Luego, mi juicio de gusto, si me gusta o no, es otra historia. Entonces, vamos a Warhol. Yo tomé un retrato de la década de los 80, recién iniciada la década de los 80. Warhol ya era más que un personaje hiper reconocido. Él ya venía, ¿no?, desde mediados de los 50, 60, 70, haciendo obras, generando distintas series de trabajo. Pero yo quiero quedarme con esta obra que me permite pensar el autorretrato y nuevamente las proyecciones. ¿Por qué? Porque para este momento la carrera de Warhol llevaba mucho tiempo. Ya en los 70 había dado un giro bastante importante. Ya a esta altura podía hacer lo que se le daba la gana, si bien aparentemente siempre hacía lo que se le daba la gana. Lo cierto es que él siempre también buscaba el éxito, ¿no? Con lo cual esos caminos eran relativamente alternativos. Quiero decir, sobre todo en sus inicios estaba subsumido, por supuesto, a instalarse en la escena artística, a tener un nombre, a ser un artista y a ganar dinero. Ya para este momento, bueno, no solamente él estaba consagrado, sino que le habían pasado cosas fuertes, ¿no? Más allá de sus miedos, de su terror a la muerte, a los hospitales, un montón de cosas. Por ejemplo, había sufrido un atentado que se salvó por los pelos de la peluca que tenía, más o menos. Creo que cuando vemos esta obra, que por cierto se llama La Sombra, es una serigrafía de 1981, podemos pensar muchas cosas. Primero, la idea de la selfie artística como un concepto de construcción artificial. Por otro lado, como una obra que nos permite pensar en muchos aspectos la fugacidad, algo que por cierto Warhol hizo durante toda su obra. Y si bien Warhol se había autorretratado ya miles de veces en serie, etcétera, etcétera, me interesa este autorretrato porque no solo está aquí su temática en términos de el doble casi obsesivo, ¿no?, sino que en este caso él lo aborda desde la sombra. El rostro en esta serigrafía proyecta su perfil sobre un fondo neutro. ¿Qué hace eso? Que se acentúa en las líneas de la nariz y de la mandíbula. Pero acá, la sombra, a diferencia de la obra que vimos de Rembrandt, gana protagonismo. De hecho, en cuanto a la superficie pictórica, ocupa una buena parte, quizás la mayor parte. Y parte de su rostro, la que está iluminada, está tan quemada con la luz, es tan fuerte, que es la que se funde con el fondo. Es decir, en este caso, la luz es la que se fusiona con el fondo, no la sombra. ¿Qué es lo que encontramos? Una suerte de desdoblamiento, pero hacia el exterior. La sombra es la que se abre camino prácticamente de modo independiente, ¿no? Como si se estuviera despidiendo de su fuente, de su cuerpo fuente. Dijimos al inicio que la sombra necesita de un cuerpo. Por tanto, esa sombra sufre distinta afectación de acuerdo a cómo se relacione con ese cuerpo. Es decir, mover el cuerpo implica afectar a la sombra. Warhol ya había estudiado los recursos que usa acá desde años antes, casi en modo obsesivo, como todo lo que hacía él, ¿no? De hecho, él en 1978 hace una serie que se llama Shadows, Sombras. Incluso trabaja fuertemente la idea de su autorretrato a través de la fotografía como el negativo. ¿Por qué esto? Bueno, porque el negativo significa la forma fantasmagórica. Y esa idea de espectro, esa idea de desdoblamiento, un poco aparece acá en el juego de la sombra. Esta cosa de desrealización, ¿no?, donde la sombra es la protagonista y donde el cuerpo es lo que se pierde. La sombra proyectada avanza, se hace clara, se hace definida, y lo que queda en la claridad se comienza a volver indescifrable, como si estuviera a oscuras, pero el efecto contrario. La sombra es la que se va convirtiendo en sustituto del rostro. No define el rostro, no ayuda a perfilarlo, simplemente ocupa o comienza a ocupar su lugar. Pero aún así, tenemos no solamente el perfil de la sombra, sino que tenemos un personaje en una posición casi frontal. Todavía, a pesar de que el perfil parece ganar, existe una tensión entre este y su cara casi frontal. Y esto nos permite pensar en algo bastante interesante, porque Warhol
siempre decía que la imagen es más real que la realidad. Y de hecho parece un poco hacerle honor en este autorretrato, porque nos saca del, entre comillas, del típico retrato occidental, nos lleva casi a un formato cine, busca la hiperrealización de ese personaje. Digo, ampliar en cine es hiperrealizar, ¿no? En esa misma hiperrealización, en ese acercamiento de más exacerbado, el personaje comienza a ser la nada. Warhol no busca acá su presencia como tradición pictórica. Evita cualquier tipo de conciliación, de reconciliación entre sombra y luz e imagen. Es más, ese fondo neutro casi a su lado podría representar el cielo, podría estar en la nada, podría ser solo luz. Y justamente su cara, por efecto de esa luz, parece hasta poco real. Warhol entra acá, a su estudio, para autorretratarse en la medida en que se puede desdoblar, en la medida en que se puede revelar. Quiero decir, como dice Stoichita, ¿no? Esta es una escena en donde vemos un autorretrato y la puesta en escena del autorretrato. La sombra parece ser más potente y más real que la persona misma. Y esta es una etapa muy particular en la vida de Warhol, porque él empieza, de alguna manera, a verse como un fantasma de sí mismo. Empiezan a avanzar sus miedos de ser relegado, de ser olvidado, porque bueno, como dije, él había pasado por el atentado, había muerto su madre, se había roto su pareja, estaba como en un momento en el que se sentía mayor y con mucho miedo. Y lo que, por ejemplo, en esta tinta acrílica de 1978 había sido la serie y su negativo, en una cara que si recortamos el primer plano es casi frontal, que se puede percibir, en donde la sombra lo ayuda a definirse, vemos cómo pasa luego, en 1981, a ser una sombra prácticamente de sí mismo. Entonces, para aproximarnos a una serie de conclusiones y también para responderme a mí misma, de alguna manera, el por qué se me ocurrió justamente a partir de la lectura de unos estudios de Warhol pensar en el autorretrato de Rembrandt. Porque no vemos verdaderamente los efectos y las formas ciertas de las cosas, ni la sustancia de las ideas, sino sus sombras, vestigios y simulacros, como aquellos que están dentro de la caverna y tienen, desde su nacimiento, vuelto el dorso a la entrada de la luz y el rostro hacia el fondo, de suerte que no ven lo que realmente es, sino la sombra de aquello que fuera de la caverna sustancialmente se encuentra, dice Giordano Bruno. Un autorretrato no implica necesariamente una imagen realista, no es un género realista. Siempre está cruzado por un nivel emocional, por algo emotivo, por algo de sí mismo que atrapa al artista y que le da un contacto extrapersonal al artista con la obra. No solo tenemos apariencia física, la que queremos dar, sino que también en el autorretrato está la subjetividad, porque el artista se representa a sí mismo a través de su propia mirada, echando mano de colores, de técnicas, de formas que siente que lo representan. Por eso, de alguna manera, necesariamente construye su propia identidad en ese afuera. Y sí, claro, de base podemos decir que en esto hay publicidad, capacidad de demostrar técnica, construcción de una identidad que uno quiere proyectar, algo de representación de la personalidad, algo de vanidad. Y es justamente la conjunción de todas estas ideas muy básicas que en realidad nos permiten pensar que a veces la identidad se confía a la obra, se confía a la imagen. En ese sentido creo que estos autorretratos que estuvimos viendo, más que presentarnos el aquí y ahora de cada uno de sus artistas, Rembrandt o Warhol, nos hablan de un orden de la creación reflexiva mediante un proceso que es el proceso mismo de la pintura. Ausencia, presencia. Y algo muy importante, en Breve Historia de la Sombra, Víctor Stoichita dice algo así como que en la historia de la representación occidental, la frontalidad y el espejo constituyen la forma simbólica de la relación entre el ego y lo idéntico. Mientras que el perfil y la sombra representan la forma simbólica entre el yo
y el otro. Rembrandt, en tanto ego y lo idéntico, y Warhol entre el yo y el otro, hacen honor a esta tradición pictórica. Y solo para que no se nos ocurra juzgar livianamente algunos tipos de obra, les voy a traer una cita de un discípulo de Rembrandt. Estamos hablando del siglo XVII. Si alguno desea adquirir fama en este difícil dominio de nuestro arte, debe transformarse él mismo totalmente en comediante. Sacará provecho en estudiar y pintar sus propias pasiones ante el espejo, acto en el cual seremos a la vez actores y espectadores, pero se necesita poseer un espíritu poético para poder imaginarse a sí mismo en lugar de otro. Si les gustaría entonces que hagamos un especial de la sombra como problemática visual, como historia de la representación y sus mitos, me lo hacen saber en los comentarios. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero les haya resultado de interés esta propuesta de abordar una temática a través de algunos ejemplos que parecen ser muy dispares, pero que de alguna manera conectan. Yo por mi parte debo confesarles que la pasé bárbaro preparando este tema. Entonces, si les gustó este video y la propuesta, háganmelo saber a través de un like, por supuesto en sus comentarios. No olviden de suscribirse, tienen mis redes sociales. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.